No estaba buscando pruebas de lo imposible cuando esto comenzó. Estaba catalogando peculiaridades arquitectónicas, marcos de puertas que se elevaban demasiado alto, escaleras diseñadas para piernas más largas de lo que cualquier humano debería poseer, muebles construidos a escalas que desafiaban la explicación, rarezas, me decía a mí mismo, exceso artístico, el tipo de extrañezas históricas que no al pasar y olvidas rápidamente. Entonces encontré las imágenes, no pinturas transmitidas a través de generaciones de exageración, no mitos susurrados alrededor de fogatas hasta que la verdad se disolvió en leyenda, fotografías, placas fotográficas reales de las décadas de 1860 a 1890, capturando seres humanos cuyas proporciones desafiaban todo lo que nos enseñan sobre la posibilidad biológica, hombres y ocasionalmente mujeres de pie junto a personas ordinarias. Su diferencia de altura tan extrema que parecía una manipulación burda, excepto que la evidencia de falsificación no estaba allí. El grano de la película coincidía perfectamente, la fuente de luz permanecía consistente, las sombras caían exactamente donde la física lo exigía. Estas imágenes provenían de una era anterior a que existiera la tecnología para falsificarlas de manera convincente. Fue entonces cuando cada explicación oficial en la que había confiado comenzó a desmoronarse. Mientras más profundo excavaba, más evidencia surgía. Fotografías carte de visite de la década de 1860, tarjetas de gabinete de la década de 1870, imágenes de ferrotipo mostrando individuos que medían 8, a veces 10 pies de altura vertical, no artistas de circo con rutas documentadas y materiales promocionales, no showmen cuyos nombres aparecían en registros y periódicos, solo personas, seres humanos fotografiados en entornos formales, vistiendo ropa apropiada para su época, a veces rodeados por miembros de la familia de proporciones estándar que miraban a la cámara sin aparente sorpresa ante el gigante entre ellos. Los archivos del Museo Británico contienen varias de estas fotografías, archivadas en cajones que rara vez se abren. El Smithsonian las menciona en notas al pie, luego las descarta como curiosidades médicas sin molestarse en investigar más. Las colecciones francesas catalogan imágenes similares con indiferencia burocrática. Los registros imperiales rusos hacen referencia a personas de estatura inusual sirviendo en capacidades ceremoniales. El patrón se repite con una consistencia inquietante: reconocer, categorizar, archivar, nunca cuestionar, nunca perseguir, nunca hacer la única pregunta que importa: ¿por qué? ¿Por qué existieron tantos? Porque estas fotografías se agrupan dentro de décadas específicas, principalmente entre 1850 y 1900, y luego desaparecen tan completamente como si nunca hubieran existido. ¿Por qué los relatos contemporáneos describen a estos individuos no como fenómenos o atracciones de carnaval, sino como miembros normales de la sociedad ocupando posiciones de autoridad, trabajando como guardias, supervisores, capataces supervisando proyectos de construcción que aún permanecen en pie hoy? Y aquí está lo que me mantuvo despierto. Muchas de estas fotografías muestran a los gigantes de pie frente a edificios, edificios masivos, estructuras con entradas que parecen absurdamente grandes para humanos ordinarios, pero perfectamente proporcionadas para los individuos fotografiados, edificios que nos han dicho fueron diseñados para la grandeza o la intimidación psicológica, edificios que de repente tienen perfecto sentido funcional cuando colocas a un ser humano de 9 pies de altura en el encuadre. Una vez que lo percibes, no puedes dejar de percibirlo. Comencé a medir las entradas en edificios gubernamentales construidos durante los siglos 1700 y 1800, de 12 a 15 pies de alto, no entradas ceremoniales diseñadas para asombrar a los visitantes. Estos eran corredores interiores, pasillos de trabajo donde la grandeza no sirve ningún propósito práctico, escaleras con peldaños tan altos que las personas de altura promedio deben estirarse incómodamente para subirlas. Muebles descubiertos en ventas de bienes raíces y almacenes de museos, escritorios, sillas, camas, todos ligeramente demasiado grandes, todos descartados como hechos a medida para individuos inusualmente altos o piezas decorativas que nunca estuvieron destinadas al uso real. Pero no son incidentes aislados, son miles de estructuras, tribunales a través de América, edificios administrativos por toda Europa, complejos gubernamentales en Rusia, India, Sudamérica, todos construidos durante la misma ventana histórica, todos presentando proporciones idénticas de gran tamaño, todos supuestamente diseñados de esta manera por razones estéticas, a pesar de la obvia impracticabilidad. A pesar del enorme costo adicional, a pesar del hecho de que no tiene ningún sentido funcional a menos que las personas que los usaban no fueran de tamaño promedio.
El patrón se repite con una precisión matemática que se siente intencional. En San Petersburgo, los edificios administrativos del siglo 1700 tienen puertas de 12 pies en pasillos traseros donde ningún ojo público las vería jamás. En Buenos Aires, las estructuras municipales presentan escaleras que requieren zancadas enormes. En Delhi, los edificios gubernamentales de la era colonial supuestamente construidos por y para administradores británicos contienen muebles a escalas que harían sentir a un hombre de 6 pies como un niño. Estos no eran espacios ceremoniales destinados a impresionar. Estos eran edificios de trabajo, oficinas, centros administrativos, la arquitectura cotidiana de gobernanza y supervisión. ¿Para quién fueron construidos? Y ahí es donde Tartaria se vuelve imposible de ignorar. Si no estás familiarizado con el nombre, Tartaria aparece en mapas de los siglos 1700 y principios de 1800 como un vasto territorio que abarca el norte de Asia, no una leyenda, no un reino mitológico, una región real etiquetada que aparece en enciclopedias y atlas con la certeza casual de Francia o España. Entonces, en algún momento a mediados del siglo 1800, desaparece, no conquistada, no renombre. Borrada, los mapas se redibujan, las enciclopedias dejan de mencionarla, los libros de historia pretenden que nunca existió. Pero la arquitectura permanece. Estructuras masivas de piedra a través de Asia Central, Rusia, Mongolia, edificios de escala imposible y precisión de ingeniería, entradas dimensionadas para gigantes, salones que resuenan con vastedad, todos supuestamente construidos por varios imperios o artesanos locales, pero sin documentación, sin registros de construcción verificados, sin explicación de cómo lograron tales hazañas de ingenio. Con la tecnología supuestamente disponible en ese momento. ¿Y si los gigantes no eran anomalías? ¿Y si eran los administradores, los supervisores, la clase guardiana de una civilización que nos han enseñado a olvidar? ¿Y si Tartaria, lo que sea que realmente fue, empleó a estos individuos no como curiosidades sino como miembros funcionales de la sociedad? Y la arquitectura que vemos hoy refleja esa realidad. Explicaría las fotografías, porque siempre son formales y oficiales, mostrando a estos individuos en posiciones de autoridad, porque desaparecen después de la década de 1890, justo cuando las últimas referencias a Tartaria desaparecen de los registros oficiales, porque los edificios permanecen en pie pero los ocupantes han sido sistemáticamente borrados de la historia. Esto plantea una pregunta simple pero devastadora. Si quisieras borrar una civilización de la memoria colectiva, ¿no comenzarías borrando la evidencia más visible, los individuos cuya existencia misma prueba que algo más estuvo aquí? El registro fotográfico no es la única evidencia. A lo largo de los siglos 1800 y principios de 1900, los periódicos de toda América reportaban regularmente descubrimientos de esqueletos humanos gigantes, no anomalías dispersas que pudieran descartarse como errores de medición, hallazgos sistemáticos documentados con la misma regularidad casual que cualquier otro descubrimiento arqueológico. The New York Times en 1885 reportó un esqueleto de 7 pies descubierto en un montículo de Michigan. The San Diego Union en 1895 describió huesos de tamaño extraordinario encontrados durante excavación ferroviaria. The Middletown Signal en 1899 cubrió restos humanos gigantes descubiertos en hoyo. Estos no eran sensacionalismos de tabloides impresos junto a historias de monstruos marinos y casas embrujadas. Estos eran periódicos principales reportando o lo que era, en ese momento, considerado digno de noticia, pero no particularmente controvertido. Los relatos describen esqueletos que miden de 7 a 12 pies de longitud, a menudo encontrados en sitios de entierro organizados, frecuentemente acompañados de artefactos que sugieren conocimiento avanzado de metalurgia y construcción que no debería haber existido en sociedades preindustriales. Entonces algo cambió. Después de aproximadamente 1920, estos reportes se detienen, no gradualmente, de la forma en que el interés en un tema se desvanece naturalmente, abruptamente. Descubrimientos que una vez fueron noticias de primera plana simplemente dejaron de aparecer en prensa. Los esqueletos ya encontrados, muchos fueron enviados a la institución Smithsonian para mayor estudio y preservación, el Smithsonian Ahora afirma que no existen tales esqueletos en sus colecciones, perdidos, extraviados, mal colocados durante transferencias institucionales de rutina, cientos de especímenes, todos desaparecidos sin documentación apropiada. El patrón es demasiado consistente para descartarlo como coincidencia. Los descubrimientos alcanzan su pico a finales del siglo 1800, el mismo período en que aparecen las fotografías de gigantes, el mismo período en que Tartaria desaparece de los registros cartográficos. Entonces todo se detiene, las fotografías se detienen, los reportes de periódicos se detienen, los mapas cambian, las enciclopedias
Se reescriben, como si alguien decidiera que ciertas preguntas ya no eran aceptables de hacer. ¿Por qué enterrarías evidencia de diversidad biológica humana? ¿Por qué eliminarías sistemáticamente prueba física que desafía la narrativa estándar de la historia humana, a menos que esa prueba sugiriera algo más grande, algo organizado, algo que implicara una estructura diferente a la civilización reciente de la que nos han enseñado a aceptar? Déjame proponer algo que suena absurdo hasta que examinas la evidencia con ojos claros. ¿Y si los gigantes no eran gobernantes? ¿Y si eran una clase especializada, guardianes, supervisores, administradores de infraestructura y construcción? ¿Y si su tamaño era funcional, no ceremonial? ¿Y si los edificios fueron dimensionados para ellos porque eran quienes supervisaban su construcción y mantenimiento? Explicaría los patrones arquitectónicos que vemos, por qué los edificios gubernamentales, tribunales, centros administrativos, estructuras de supervisión y control presentan proporciones de gran tamaño mientras que las áreas residenciales permanecen a escala humana, por qué las fotografías muestran gigantes en contextos formales y oficiales en lugar de entornos domésticos, por qué los registros históricos los mencionan en roles de supervisión y autoridad, pero rara vez como comerciantes, artistas o trabajadores comunes. Explicaría el misterio de construcción que ha desconcertado a ingenieros durante generaciones, cómo fueron construidas estructuras de piedra masivas con tal precisión en los siglos 1700 y 1800, tal vez no fueron construidas por las civilizaciones a las que se las acreditamos. Tal vez fueron construidas para esas civilizaciones por una sociedad anterior que empleó individuos físicamente capaces de mover piedras, operar maquinaria y supervisar construcción a escalas que consideramos imposibles con tecnología apropiada al período. Y explicaría el borrado sistemático. Si estás heredando estructuras que no construiste, heredando tecnología que no entiendes completamente, heredando sistemas arquitectónicos diseñados para un tipo diferente de ser humano, ¿qué haces? Adaptas la narrativa, lo reclamas como tuyo, reescribes las fechas de construcción, retrodatas a los arquitectos y eliminas cualquier evidencia que sugiera que alguien más estuvo aquí primero. Pregúntate cuántas técnicas de construcción misteriosas de repente tienen sentido si asumes que los constructores eran físicamente más grandes y fuertes que los humanos modernos. Cuántas hazañas de ingeniería imposibles se vuelven meramente difíciles si los trabajadores medían 9 pies de altura y poseían fuerza proporcional. La evidencia sugiere algo mucho más grande que anomalías genéticas aleatorias dispersas a través de poblaciones no relacionadas. Pero lo que más me perturba no es la evidencia en sí, es el silencio coordinado que la rodea. Las instituciones académicas no debaten los esqueletos gigantes, pretenden que nunca existieron, los museos no exhiben las fotografías, las archivan en archivos marcados como misceláneos o no verificados, accesibles solo para investigadores que saben exactamente qué preguntar. Las sociedades históricas no investigan las proporciones arquitectónicas, las descartan como elección artística sin examen. Si esa elección tiene algún sentido práctico. El patrón se repite a través de disciplinas, a través de países, a través de siglos de erudición. No es supresión activa, eso sería demasiado obvio, demasiado vulnerable a la exposición. Es borrado pasivo, preguntas que simplemente no se hacen, evidencia que no se examina, puntos que no se conectan porque conectarlos lleva a conclusiones que no encajan en la narrativa establecida. Y cuando lo señalas, cuando colocas la evidencia lado a lado, las fotografías, la arquitectura, los reportes de periódicos, los especímenes de museo desaparecidos, te encuentras con la misma respuesta, interesante pero no significativo, como si la coincidencia lo explicara todo, como si los patrones no importaran, como si preguntar por qué fuera de alguna manera inapropiado o paranoico. Pero el por qué es el punto completo. ¿Por qué existieron humanos de tamaño extraordinario en números suficientes para ser fotografiados regularmente y descubiertos regularmente en sitios de entierro? ¿Por qué fueron documentados y luego olvidados? ¿Por qué la arquitectura de un período específico acomoda sus proporciones? ¿Por qué estos elementos se agrupan en las mismas regiones geográficas y períodos de tiempo que la desaparición de Tartaria de los registros cartográficos? ¿Y por qué cuando mencionas algo de esto en círculos académicos, la conversación se cierra inmediatamente? Sigo volviendo a las fotografías porque son innegables. Estos no eran monstruos, no eran mitos, eran personas, individuos con rostros, ropa, familias, personas que posaron para retratos formales como cualquier otra en el siglo 1800, personas cuya existencia era tan poco notable en ese momento que los fotógrafos no vieron necesidad de explicar o contextualizar su presencia.
Pero los hemos hecho notables al borrarlos, los hemos hecho imposibles al negar que alguna vez fueron posibles, hemos convertido la realidad documentada en especulación prohibida. Y al hacerlo hemos perdido algo crítico, no solo conocimiento de quiénes eran, sino comprensión de lo que somos, lo que hemos olvidado, lo que hemos heredado sin comprensión. Encontré sillas de tamaño enormemente grande en subastas de bienes raíces y salas de almacenamiento olvidadas de museos, sillas que no tienen sentido anatómico para uso humano, no tronos, no piezas ceremoniales destinadas a intimidar o impresionar visitantes, sillas ordinarias, sillas de comedor, sillas de escritorio, sillas de estar diseñadas para uso diario, excepto que están dimensionadas sin core. Exactamente, la altura del asiento mide de 30 a 36 pulgadas desde el piso, casi el doble de la altura estándar de 18 pulgadas que acomoda la longitud normal de pierna humana. Los respaldos se elevan 7, a veces 8 pies de alto. Los apoyabrazos están a una altura que dejaría los brazos de una persona promedio colgando inútilmente. Los catálogos de subastas las listan como muebles decorativos o piezas de exhibición, como si las personas en el siglo 1800 rutinariamente encargaran sillas que no podían usar físicamente solo con propósitos estéticos. Los curadores de museos las etiquetan como diseño victoriano de gran tamaño sin explicar por qué tales diseños aparecen en edificios gubernamentales, oficinas administrativas y salas. Ese de espera de tribunales, espacios funcionales donde la comodidad y usabilidad presumiblemente importarían más que la decoración. Y luego están las herramientas mismas, los artefactos que nadie quiere clasificar apropiadamente. Estoy hablando de las llaves inglesas masivas encontradas en sitios de demolición a través de Europa y América del Norte. Herramientas que miden 4, 5, a veces 6 pies de longitud, no decorativas, no ceremoniales. Herramientas funcionales con patrones de desgaste, con el tipo de erosión de agarre que proviene del uso real repetido durante años. Herramientas diseñadas para manos mucho más grandes que las nuestras. Los museos las categorizan como equipo industrial sin explicar qué proceso industrial requeriría una llave inglesa que pesa 200 libras que necesita ser operada por alguien con la fuerza de agarre de 3 hombres normales. Las casas de subastas las venden como curiosidades antiguas sin preguntar por qué fueron fabricadas en tales cantidades que siguen apareciendo en ventas de bienes raíces, limpiezas de graneros y demoliciones de edificios más de un siglo después de que supuestamente fueron usadas por última vez. Y de repente las herramientas y muebles de gran tamaño ya no son anomalías, son confirmación. Entonces, ¿quiénes eran estas personas gigantes? Eran los guardianes de Tartaria, la clase administrativa de una civilización que nos han enseñado que nunca existió, los supervisores de proyectos de construcción cuya escala y precisión aún no podemos replicar con tecnología moderna. No tengo respuestas definitivas, solo preguntas que se acumulan, que se construyen una sobre otra, que crean un peso que la narrativa oficial no puede soportar. ¿Por qué la evidencia fotográfica se agrupa en las décadas exactas cuando Tartaria desaparece de los mapas? ¿Por qué las proporciones arquitectónicas coinciden con la escala de los individuos en esas fotografías? ¿Por qué los reportes de periódicos de descubrimientos de esqueletos gigantes se detienen precisamente cuando las referencias a tecnología preindustrial avanzada comienzan a omitirse de él? Los registros históricos. No coincidencia, no variación aleatoria, no anomalías independientes que resultan alinearse, patrón. Y cuando ves el patrón, cuando lo trazas a través de continentes y siglos, cuando lo ves aparecer y desaparecer con precisión sospechosa, tienes que preguntar, ¿qué no nos están diciendo? ¿Qué heredamos que hemos elegido olvidar? ¿Qué conocimiento se perdió o fue deliberadamente ocultado cuando los mapas fueron redibujados y los gigantes desaparecieron de la historia? Las entradas masivas permanecen, de pie como testigos silenciosos. Las escaleras de gran tamaño aún sirven a edificios modernos, su propósito original oscurecido por siglos de reutilización adaptativa. Los edificios que no tienen sentido para proporciones humanas continúan funcionando. Caminamos a través de ellos diariamente sin preguntar por qué. Aceptamos las explicaciones oficiales sin examinar si realmente explican algo. Porque examinarlas requiere aceptar que la historia no es una línea recta de progreso, que podríamos estar viviendo en los restos de algo más sofisticado, algo que no construimos, algo que no entendemos completamente, que los gigantes en las fotografías no eran aberraciones sino evidencia de un arreglo diferente, una sociedad diferente, un mundo diferente. Los edificios recuerdan, incluso si nosotros no. Las fotografías preservan lo que las enciclopedias borraron. La evidencia persiste, esperando en archivos y casas de subastas y sótanos de museos, esperando a alguien dispuesto a hacer las preguntas que todos los demás han acordado no hacer.
¿Quiénes eran los gigantes? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y qué más desapareció con ellos que aún estamos pretendiendo que nunca estuvo aquí? Algunas preguntas no se desvanecen solo porque dejamos de hacerlas. Esperan, acumulan peso, exigen respuestas que no estamos listos para dar. Pero a la evidencia no le importa nuestra disposición. Existe, perdura, y sugiere que todo lo que creemos saber sobre la historia reciente podría estar construido sobre una fundación de silencio cuidadosamente mantenido. Así que dime, cuando caminas por un edificio con entradas que se elevan demasiado alto, escaleras que estiran tus piernas incómodamente, espacios que se sienten diseñados para alguien más grande que tú, ¿qué sientes? ¿Aceptas la explicación que te han dado o sientes en algún lugar profundo e instintivo que algo más estuvo aquí? Deja tus pensamientos honestos abajo, porque no puedo ser el único que ve lo que nos han enseñado a ignorar.